Despiértate con el sol de la filosofía estoica brillando en tu vida. Imagina comenzar cada día con una serie de hábitos que no solo fortalecen tu mente, sino que también te guían hacia una existencia más serena y plena. En un mundo lleno de caos, los hábitos diarios de una persona estoica son como un faro que ilumina el camino hacia la tranquilidad interior y la resiliencia. Estamos a punto de explorar una rutina matutina que no solo despierta el cuerpo, sino también el espíritu, guiándote por senderos de autodisciplina, gratitud y aceptación. ¿Estás listo para descubrir los secretos que transformarán tus días en una odisea estoica hacia la paz interior? Acompáñanos en este viaje donde los hábitos se convierten en lecciones de vida. La reflexión matutina dentro del marco estoico es una práctica fundamental que establece el tono para el día venidero. Comienza con el reconocimiento de lo que está dentro de nuestro control y lo que no. Los estoicos, como Marco Aurelio y Séneca, abogaban por enfocarse en las acciones sobre las que tenemos poder y aceptar con serenidad aquello que escapa a nuestra influencia. En esos primeros momentos del día, se invita a examinar las metas personales y profesionales, alineándolas con virtudes estoicas como la sabiduría, la valentía, la justicia y la templanza. Este ejercicio ayuda a establecer una claridad de propósito, permitiendo que las decisiones diarias estén impregnadas de una perspectiva más amplia y ética. La gratitud también ocupa un lugar destacado en esta reflexión. Los estoicos abogan por apreciar las cosas simples, reconociendo que muchas de las adversidades imaginadas son peores en la mente que en la realidad. Esta práctica nutre una mentalidad agradecida, incluso en circunstancias difíciles. La práctica física también es un componente clave. Los estoicos entendían la conexión entre la mente y el cuerpo, abogando por un entrenamiento físico que fortalezca ambas dimensiones. El ejercicio regular no solo mejora la salud física, sino que también contribuye a la resiliencia mental. El hábito de visualizar obstáculos potenciales prepara la mente para enfrentar desafíos con calma y determinación. Los estoicos creían en anticipar dificultades y planificar respuestas, fomentando así la adaptabilidad y la resistencia ante la adversidad. La atención plena, inspirada en la filosofía estoica, se incorpora a esta reflexión matutina. La conciencia del momento presente ayuda a evitar la rumiación sobre el pasado o la preocupación excesiva por el futuro. La mente se entrena para centrarse en las tareas actuales y responder con serenidad a lo que surge. La aceptación de la realidad es otro pilar fundamental. Los estoicos enseñan a abrazar lo inevitable y a liberarse de la angustia por lo que no se puede cambiar. Esta aceptación no implica pasividad, sino una respuesta deliberada y calmada ante los desafíos. La práctica del agradecimiento diario dentro del marco estoico es una herramienta poderosa para cultivar la tranquilidad y la apreciación de la vida. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, reconocieron la importancia de mantener una perspectiva agradecida, incluso en medio de las adversidades. El agradecimiento estoico va más allá de una lista de cosas positivas en la vida. Implica una profunda comprensión de la naturaleza efímera de todas las cosas. Se insta a reflexionar sobre las experiencias cotidianas, desde las más simples hasta las más complejas, reconociendo que la verdadera riqueza reside en la capacidad de disfrutar del presente. Al despertar, los estoicos sugieren tomarse un momento para agradecer por la vida misma, por la oportunidad de experimentar otro día. Este acto inicial establece un tono positivo, preparando la mente para enfrentar los desafíos con una actitud más serena. La gratitud estoica también implica aceptar las circunstancias tal como son,
incluso las difíciles. En lugar de lamentarse por lo que falta, se enfatiza agradecer por lo que se tiene. Esta perspectiva no busca ignorar las dificultades, sino abrazarlas como oportunidades para el crecimiento y la fortaleza. La enseñanza estoica del premeditatio malorum, la anticipación de los males, se conecta con el agradecimiento. Al considerar escenarios adversos, se desarrolla la capacidad de apreciar las circunstancias actuales y enfrentar el futuro con menos temor. La gratitud se convierte así en una herramienta para la preparación mental y la resiliencia. La práctica del agradecimiento también se extiende a las interacciones sociales. Los estoicos enfatizaban la importancia de las relaciones y agradecer por las conexiones con los demás. Este acto no solo fortalece los lazos, sino que también nutre la virtud de la amistad y la colaboración. La naturaleza cíclica de la vida es otra faceta que los estoicos consideran al expresar gratitud. Agradecer por los altibajos reconoce la inevitabilidad de las fluctuaciones en la existencia y fomenta la paciencia en medio de las vicisitudes. La escritura de un diario de gratitud es una práctica estoica común. Anotar regularmente las cosas por las que se está agradecido refuerza este hábito, permitiendo una reflexión más profunda sobre las bendiciones diarias. La aceptación estoica de lo inevitable es un principio central que busca cultivar la serenidad y la sabiduría ante las circunstancias incontrolables de la vida. Inspirada por filósofos como Epicteto y Marco Aurelio, esta perspectiva insta a reconocer y abrazar con calma lo que está más allá de nuestro control. En primer lugar, la aceptación estoica implica entender la diferencia entre lo que podemos cambiar y lo que no. Los estoicos proponen concentrar nuestra energía en las acciones que dependen de nosotros y dejar de lado la angustia por lo que escapa a nuestro dominio. Esta claridad de enfoque permite una toma de decisiones más efectiva y una gestión emocional más equilibrada. Un aspecto esencial de esta aceptación es el reconocimiento de la naturaleza efímera de todo en la vida. Los estoicos abogan por comprender que las situaciones, los placeres y hasta las penas son temporales. Al internalizar esta verdad, se desarrolla una perspectiva más ecuánime ante los altibajos de la existencia. La práctica de la aceptación estoica se conecta también con el amor fati, o el amor por el destino. En lugar de resistirse a lo inevitable, se propone abrazarlo y encontrar valor en cada experiencia, incluso en aquellas que inicialmente parecen desafiantes. Este enfoque transforma las dificultades en oportunidades para el crecimiento personal y la fortaleza interior. La filosofía estoica destaca la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza. Aceptar lo inevitable implica reconocer que la vida sigue su curso natural y que nuestras resistencias no alterarán el flujo de los eventos. Este reconocimiento no lleva a la pasividad, sino a una acción más consciente y eficiente en áreas que podemos influenciar. La preparación mental es otro componente clave de la aceptación estoica. Al anticipar posibles contratiempos y aceptar que forman parte del tejido de la vida, se fortalece la capacidad de enfrentar desafíos con compostura y adaptabilidad. La aceptación estoica no implica resignación, sino una respuesta activa y consciente. La filosofía anima a buscar soluciones y mejorar las circunstancias siempre que sea posible, pero también a abrazar la realidad cuando cambiarla no está en nuestras manos. La moderación en placeres dentro del contexto estoico es un principio que busca equilibrar la búsqueda del placer con la sabiduría y la autodisciplina. Inspirada en las enseñanzas de filósofos estoicos como Séneca y Epicteto, esta práctica insta a disfrutar de los placeres de la vida de manera medida, evitando la indulgencia excesiva que pueda perturbar el equilibrio emocional y la virtud. En primer lugar,
La moderación en placeres se basa en la comprensión de que la búsqueda desenfrenada del placer puede llevar a la esclavitud emocional y a una vida desequilibrada. Los estoicos abogan por disfrutar de los placeres de la vida, pero de manera consciente y reflexiva, sin permitir que se conviertan en el foco central de la existencia. La filosofía estoica propone reconocer la transitoriedad de los placeres y la naturaleza efímera de las experiencias sensoriales. Este entendimiento fomenta una apreciación más profunda de los momentos placenteros, ya que se valoran sin aferrarse a ellos de manera desesperada. La moderación en placeres también se conecta con la virtud de la templanza. Los estoicos instan a evitar la indulgencia excesiva en placeres sensoriales que puedan nublar el juicio y debilitar la autodisciplina. La templanza implica disfrutar de los placeres con medida, manteniendo el control sobre las propias acciones y evitando caer en la esclavitud de los deseos impulsivos. La práctica estoica de la ascesis o entrenamiento autodisciplinado es relevante en este contexto. Se trata de ejercitar la capacidad de decir no a los placeres temporales en aras de metas más elevadas y duraderas. Esta ascesis fortalece la voluntad y contribuye al desarrollo de la autodisciplina, elementos cruciales para la vida estoica. La moderación en placeres también incluye el reconocimiento de que no todos los placeres son igualmente beneficiosos. Los estoicos aconsejan buscar aquellos placeres que estén alineados con la virtud y contribuyan al bienestar a largo plazo, evitando aquellos que puedan generar consecuencias negativas. La generosidad silenciosa dentro de la filosofía estoica se manifiesta como un acto desinteresado de dar, sin buscar reconocimiento externo. En esta práctica, la persona estoica elige ejercer la generosidad de manera discreta, evitando la ostentación y enfocándose en contribuir al bienestar de los demás de manera silenciosa y significativa. Esta forma de generosidad encuentra su fundamento en la virtud estoica y la comprensión de que el acto de dar debe estar desvinculado de la búsqueda de elogios o recompensas externas. Inspirados por figuras estoicas como Marco Aurelio y Séneca, quienes abogaban por actuar de manera virtuosa por sí misma, los seguidores de esta práctica buscan contribuir al bien común sin esperar gratificaciones públicas. La generosidad silenciosa implica no solo ofrecer ayuda material, sino también brindar apoyo emocional y comprensión de manera discreta. En lugar de buscar el reconocimiento público, se enfatiza la satisfacción interna derivada de saber que se ha hecho algo bueno por los demás. Los estoicos destacan la importancia de mantener la humildad al practicar la generosidad silenciosa. Al evitar el deseo de elogios o la validación externa, se busca cultivar una forma de generosidad que proviene de la autenticidad y la compasión genuina hacia los demás. La generosidad silenciosa también se relaciona con la noción estoica de que el control sobre las acciones propias es lo único que realmente poseemos. Al actuar generosamente de manera discreta, se enfatiza la importancia de dirigir la atención hacia aquello que está bajo nuestro control, en lugar de buscar validación en aspectos externos. Esta práctica invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la generosidad, resaltando que su valor intrínseco radica en el acto mismo, no en la notoriedad que pueda generar. La satisfacción interna derivada de contribuir al bienestar de los demás se convierte en la recompensa más significativa. En el tejido de los hábitos diarios, según los principios estoicos, encontramos un tapiz que va más allá de la rutina. Es una filosofía de vida. Al abrazar la reflexión matutina, la gratitud silenciosa, la aceptación de lo inevitable, la moderación en placeres y la generosidad desinteresada, no solo cultivamos una existencia más plena, sino que también trascendemos las adversidades con serenidad y virtud.
Estos hábitos no son simplemente acciones, son el arte de vivir de acuerdo con la sabiduría estoica. En cada amanecer, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio equilibrio, tejedores de resiliencia y maestros de una vida plena. Que cada nuevo día sea una oportunidad para vivir con la autenticidad de un estoico, forjando nuestra fortaleza interior en el crisol de las prácticas diarias.